Señor Francisco Sánchez, ¿cómo le va? Hola Horacio, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a tener un vivo impecable hoy día, que bueno, todos aquí estamos siempre a las 11. Les recordamos a nuestra audiencia que algunos fragmentos se suben a mi canal y luego las entrevistas completas a La Resistencia. O sea, aquí estamos, que es un proyecto de la Fundación Libre. Vamos a empezar hoy con nuestro querido diputado, que antes de arrancar siempre hacemos una breve presentación. Valoramos enormemente dos cosas. Siempre se valora una muy particular, que la gente que viene nos regala una hora de su vida, pudiendo hacer cualquier otra actividad, deciden darnos una hora de su vida para educarnos, para que aprendamos, para que nos podamos formar e informar. Entonces hay que ser muy agradecido en el tiempo de las personas, y algo que siempre insistimos desde este lugar. Y lo segundo es, todos saben que yo tengo una gran afinidad con el diputado y un gran respeto a su persona por las ideas que defienden, y valoramos la valentía de venir a estos lugares sabiendo que por ahí somos bastante críticos con algunos miembros de su partido, que ya vamos a tocar ese tema, pero tener esa valentía, eso sí hay que saber reconocer la caballerosidad de animarse a defender estas ideas desde el espacio en el que está. Así que acá sí se reconoce y se valora enormemente eso, y creo que es justo también para la audiencia hacer esa aclaración cuando arrancamos. Bueno, gracias Horacio. En realidad, te soy sincero, a veces hasta voy a programas de izquierda, así que imagínate cómo no voy a estar con vos, chau hijito, que tenés ideas con las que coincido tanto, bueno, vos, todos los chicos de la Fundación Libre, recién lo nombrabas a Alex, bueno, Agustín Laje, tanta gente valiosa con la que uno tiene afinidades, y en definitiva lo que hacen ustedes es de muchísima valentía, porque uno desde la política tiene alguna estructura de apoyo. Ustedes son ustedes, y eso realmente es tan valioso, tan... por ahí ustedes no se dan cuenta porque es algo que encararon hace unos años y lo fueron haciendo crecer, pero al punto que llegaron, al punto donde está cada uno, inclusive, te reitero, Alex, que es alguien a quien tengo muy cerca todos los días, que ha levantado ese medio, realmente tiene un valor gigante. Gigante por la juventud que tienen, por los logros que han alcanzado, por los logros que van a alcanzar, pero también y sobre todo, te reitero, por la valentía. Eso no es común. Muchísimas gracias por sus palabras y vamos a empezar con una serie de preguntas y aprovechando que estamos con un diputado, lo cual tiene otras perspectivas, porque normalmente se hablan en estos espacios desde la intelectualidad y lo abstracto, pero en la política lo que sabemos, lo que es realmente la vida política, es en el día a día el arte de lo posible y estar haciendo equilibrio con toda la coyuntura constante, conflicto tras conflicto. Nos parece prudente aprovechar que usted es un representante del pueblo, aprovechando que usted en efecto porta las banderas políticas, que nos dé una pequeña reflexión, o larga reflexión, el tiempo que usted desee, respecto a un caso muy particular y muy doloroso para muchos, especialmente para los que somos papá, con el caso de Solange, donde hemos visto que la autoridad política, los políticos a grandes rasgos, como lo dice el ciudadano de pie, de repente tienen ciertos privilegios para ir y venir, y de repente un padre de familia no se ha podido despedir de su hija, que es el hecho por lejos más doloroso que puede haber en la humanidad. ¿Qué reflexión nos podría dar usted desde su visión como político? Bueno, a ver, la verdad que la vida está llena de hechos trágicos, ¿no? Las personas, de hecho cada uno de nosotros, hemos vivido a lo largo de nuestra vida, vidas largas, vidas cortas, hemos vivido hechos dramáticos, todos, por supuesto, de distinta índole, cada uno desde su lugar, acompañado, solo, qué sé yo, mamá se murió hace pocos meses, pero es mamá. Mamá, los padres se mueren, es lo natural, que los padres mueran antes que sus hijos, y entonces uno con la resignación propia de cualquier pérdida y con la esperanza de volver a encontrarse con ese ser querido en el cielo, si uno accediera, bueno, uno puede sobrellevar la situación. La verdad que la pérdida de un hijo, como decís vos, es de un nivel incomprensible, yo no lo puedo imaginar. Yo tengo 5 hijos, creo que vos tenés uno, dos, no, uno tenés Uno, vos, un hijo, una ¿no? hija. Una hija, una hija. Bueno, yo tengo 5 hijos, la verdad que hay días que los mataría yo, porque son tremendos, porque se portan a veces mal,
pero no, son lo más valioso que uno tiene, realmente son regalos tan preciados que Dios te da, que lo natural es lo que se da en la vida, es que los padres se vayan antes, es una cuestión biológica. Cuando pasa al revés, como le pasó a este hombre, es algo tremendamente inexplicable. Ahora, esa cuestión que es la que hay que aceptar, hay que resignar, hay que entender que la vida es así. Lo que no se puede entender es esta atribución que se han tomado algunos gobernantes, desde el presidente de la Nación a gobernadores de distintas provincias, a intendentes, y después, por esa atribución que se han tomado, las atribuciones que además se toman autoridades policiales en algunos casos, ¿no? Que hace que la cosa todavía sea más dramática, más injusta, más arbitraria, y se den una serie de situaciones ridículas y que generan muchísima impotencia, mucha bronca, mucho malestar, muchísima angustia de todos. Esto que pasó con este neuquino, que no pudo despedirse de su hija, que intentó llegar a Córdoba para despedirse sabiendo que su hija estaba pasando por un mal momento, estaba muy mal, y tuvo que volver y tuvo que manejar 40 kilómetros, y cuando estaba en La Pampa y quiso descansar, le tocaron el vidrio del auto para que siguiera manejando, no se quedara a descansar ahí, como si el hecho de estar durmiendo sobre la ruta fuera a afectar a alguien. Bueno, lo echaron de ahí, lo echaron de la ruta, tuvo que seguir sin dormir hasta Neuquén, y ni siquiera un gesto de nadie, de ninguna autoridad política, que había muchas autoridades, en tener la compasión con ese padre, ni con muchísimos otros padres o hijos que quieren ir a ver a sus hijos, a sus padres. Y esa falta de humanidad hace que el Estado, en definitiva, sea un Estado realmente fallido, porque si el Estado o quienes están a cargo del Estado no ponen por delante el bien común, porque en definitiva la finalidad del Estado es esa, preservar el bien común. Si no está para preservar el bien común el Estado, entonces no sirve para nada. Y nosotros llevamos 5 meses de esta cuarentena absurda, radicalizada, como en ningún otro lugar del mundo, y estas cosas son producto de eso. Y yo creo que esto ya no da para más, no da para más, ya la gente está harta, está angustiada, está dolorida, ya está hasta resignada en muchos casos, ¿no? Yo todos los días hablo con empresarios, comerciantes, con gente común que por ahí son empleados, y la gente está agotada. Hay un nivel de agotamiento que por ahí quienes toman las decisiones no lo comprenden, no llegan a verlo, porque están en otra situación. Y la política se termina mirando a sí misma. La política está mirando las próximas elecciones, no está mirando la realidad de las personas. Y eso es lo dramático de los políticos y de la política argentina, y yo te diría en gran parte del mundo, no es un tema exclusivo acá, pero realmente es algo que no deberíamos dejar pasar. Los ciudadanos tendemos, independientemente del lugar que ocupemos cada uno, ¿no? Yo soy político, no de nacimiento, yo soy político por decisión. Entonces, por eso lo digo hasta en tercera persona, aún siendo político y tendría que hablar en primera persona, prefiero señalarlo en tercera persona porque esas cosas se tienen que cambiar de cuajo. Coincido, coincido con usted, señor diputado, plenamente. Coincido de que me llama la atención cómo, cómo la sociedad ha sido tan pasiva y tan permisiva. Yo soy un convencido de que el político hace falta porque es una cuestión de jerarquía y de orden natural en la sociedad, pero siempre supeditados justamente al bien común que se ha perdido por completo, porque de repente resulta inexplicable las cosas que está haciendo cierta dirigencia política, porque no vamos a meter a todos en la misma bolsa, cierta dirigencia política que permite que ciertos funcionarios gubernamentales ociosos con sueldos de más de 200.000 pesos puedan pasearse por todo el mundo y que un padre no se pueda despedir de una hija. Entonces yo lo que espero es, no voy a decir lo que realmente creo porque van a automáticamente censurarme por creer que estoy ya haciendo un llamamiento a la desobediencia civil. Simplemente digo que es momento de que la sociedad reaccione y en parte se ha visto las manifestaciones. Señor diputado. No tengo duda que la sociedad tiene que reaccionar. Creo que el 17 de este mes
una buena parte del reclamo tenía que ver con eso, y es hora de que se empiece a escuchar, porque realmente si hay tanta necesidad de no escuchar los gritos desesperados de la gente que pide que esto se cambie de una vez, entonces no se está en capacidad de nada, no se está en capacidad de gobernar. Totalmente. Señor diputado, pasando a otra pregunta, es muy recurrente en los espacios que nosotros abiertamente nos asumimos de derecha, con todos los valores patrios y la familia que hay por detrás que nos reivindica y nos apoya en esta lucha, vemos con una gran preocupación cómo año tras año cada vez una mayor regulación y presión para desarmar a la sociedad civil, y vemos que de repente la persona que está dispuesta a delinquir, que está dispuesta a salir a cometer un homicidio, robar, si está dispuesto a cometer un delito tan grave, ¿cuánto creen que le importa violar otra ley como por ejemplo no estar armado? Porque quien cumple la ley en efecto va a cumplir la ley de no robar como también de estar desarmado. Entonces, de los espacios de derecha decimos, si sabemos que existe una realidad, que hay un delincuente armado dispuesto a ir por nuestras familias, ¿por qué el Estado, lejos de protegernos, nos desarma a nosotros que sí cumplimos la ley, sabiendo que los que no la cumplen van a salir armados a la calle? Usted como diputado, ¿qué visión tiene al respecto? Bueno, yo coincido con lo que acabas de decir, no me llama la atención. Pero coincido porque son cuestiones de sentido común, no tiene que ver con otra cosa. Es decir, el Estado tiene obligaciones, por supuesto, pero esas obligaciones es imposible que las cubra solo. Es decir, por ejemplo, la educación. La educación es un servicio que presta el Estado, pero que no es exclusiva responsabilidad del Estado. Las familias tenemos una responsabilidad sobre la educación de nuestros hijos. Entonces, complementamos, entonces apuntalamos, entonces compramos libros para que nuestros hijos lean, se cultiven, es decir, no le delegamos absolutamente la responsabilidad de la educación al Estado. Lo mismo hacemos con la salud, ¿no? Si nuestros hijos el día de mañana se enferman de cualquier patología grave o no, uno está presente, la familia tiene que estar presente en la salud de sus hijos, de su núcleo, porque para eso estamos, para protegernos, para proyectarnos también. Ahora, si podemos cubrir en la casa, complementar, apuntalar tanto la seguridad, perdón, la educación como la salud, ¿cómo no hacerlo, por ejemplo, con la seguridad? Por supuesto que tenemos que estar para apuntalar, brindar seguridad primero, porque obviamente uno es el primero en ocuparse de la seguridad de los propios. Entonces, lo lógico es que yo le quiera brindar, yo me pongo en primera persona, pero lo digo proyectado también a toda la comunidad, cualquiera de nosotros quiera brindarle seguridad a su familia. Y esa seguridad se puede brindar de distintas maneras. Una de las maneras es poniendo rejas, poniendo cámaras de seguridad, el que tenga acceso económico podrá hacerlo, el acceso a esas tecnologías, pero también aprender defensa personal y también a utilizar un arma de fuego en el caso de ser necesario. Por supuesto, es el último de los pasos, ¿no? Obviamente, tener la posibilidad de quitarle la vida a una persona no es lo que uno desea en absoluto. Ahora, entre la persona que viene a agredir a mi familia y mi familia, toda la vida vamos a decidir por nuestra familia. Y cuantos mejores recursos tengamos para defender a nuestra familia, mejor. Y el Estado no puede ser nunca un obstáculo a que cada familia busque las mejores herramientas para defenderse. Defenderse. No estamos hablando de otra cosa que no sea la defensa. Si alguien entra a mi casa, yo quiero estar armado para defender a mi familia. Y eso se llama legítima defensa. Y eso se llama que el Estado habilite la aportación, la tenencia de armas, ¿no? La aportación de armas es algo a lo que yo también estoy de acuerdo, por ejemplo, en vehículos. Yo estoy de acuerdo que una persona vaya en su vehículo con un arma cargada. Las personas que son legítimos usuarios, obviamente, ¿no? Personas que hayan demostrado que están capacitados, que tengan todos los papeles. Ahora, las personas de bien en Argentina, como bien decías vos, Horacio, son personas que van a hacer todos los pasos que corresponden, van a registrar un arma. Yo tengo, varios de mis hermanos son usuarios, legítimos usuarios. Desde chicos nos han enseñado a disparar. Casi todos sabemos disparar. Somos muchos hermanos, casi todos sabemos disparar.
Es decir, si estás bien capacitado, tenés un arma en regla, ¿cuál es el problema de que vos uses esa arma para defenderte vos y tu familia? No tendría que haber ningún problema. Por eso coincido con vos absolutamente, creo en el legítimo usuario, creo en la legítima defensa, y creo que hay que darle al ciudadano todas las herramientas posibles para que se defienda. Muchas gracias, porque realmente coincido tanto y qué raro encontrar diputados así. Realmente me sorprende gratamente ver que todavía hay una clase política racional y dispuesta a dar estos debates con altura y seriedad. Y antes de pasar a otra pregunta, quizás me desvíe un poco del protocolo, pero le quiero hacer una pregunta de corte Te perdí personal. un poquitito, discúlpame. No, le decía que qué raro encontrar diputados como usted que se animen justamente a hacer este tipo de debates y plantear con seriedad este tipo de conversación en torno a la legítima defensa. Entonces me iba a apartar un poco del protocolo de las preguntas que tenía planteada para preguntarle cómo hace usted, que claramente por lo que estoy viendo tiene un perfil marcadamente a la derecha, para coexistir en un espacio político y en un recinto, ni siquiera ya es el partido, sino en un recinto donde la discusión es de centro izquierda a la extrema izquierda, digamos. De repente usted pareciera ser como la oveja negra en ese recinto. Me ha quedado la duda de cómo hace para sobrellevar entonces su vida política adelante. Buena, buena esa. Bueno, en realidad, o sea que yo, cuando salí del secundario, me inscribí en la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Humanidades, para estudiar historia. No debe haber recinto más izquierdoso en Neuquén que ese. Así que hay un proceso de adaptación desde hace años, ambientes no amigables. Pero de todas formas, a ver, yo ahora un poquito fuera de broma, creo que hay mucha gente, muchísimos políticos también, que tienen una misma línea de pensamiento o similar a la que uno tiene. Lo que pasa es que durante muchos años el progresismo ha ido avanzando y ha ido ganando terrenos, sobre todo en los medios de comunicación. Y en esos medios de comunicación lo que se hizo, lo que se intentó hacer y que se logró, es empezar a disciplinar por medio de estos scratches a las ideas más conservadoras, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Yo me considero más bien un conservador. Eh, pero bueno, después en todo caso son definiciones que vale la pena o no desarrollarlas un poco más, ¿no? Porque también de derecha, conservador, por ahí son formas de expresar un poco lo mismo, pero con distinto nivel de análisis y desarrollo. Para hacerlo bien claro, sí soy de derecha, sí soy conservador, y creo que hay mucha gente que es de derecha y conservadora, pero que ha sido atacada, las ideas nuestras han sido atacadas por el progresismo. El progresismo organizado, por supuesto, ¿no? Y que tiene policías del pensamiento como Dinadi, como algunos operadores en medios de comunicación a distintos niveles, y entonces cuando alguien asuma la cabeza, han ido avanzando progresivamente, cuando alguien asumaba la cabeza, lo golpeaban. Entonces eso hizo que muchos se acobardaran, que los políticos cambiaran sus agendas, que relegaran sus principios, en algunos casos, si es que los tenían, y para incorporar ideas que fueran más aceptadas por esos, lejos de ser mayorías, son las mayorías que ocupan espacios de poder en los medios de comunicación, en determinados sectores, como por ejemplo las universidades, pero lejos de ser expresiones mayoritarias, son expresiones minoritarias con gran capacidad de lobby, que han ido avanzando en esta persecución a la enorme mayoría que se expresa, y cada vez que se expresa esa mayoría, a través de representantes, reitero, los castiga. Y entonces yo, la verdad que de ninguna manera estoy dispuesto a vivir así. De ninguna manera voy a aceptar que pretendan callarme, que pretendan juzgarme y disciplinarme y yo quedarme callado. Yo no me voy a quedar callado nunca. Yo voy a decir siempre lo que pienso y creo que es un buen ejemplo también para otros políticos y espero que por lo menos dejar eso. Yo sé que no soy una persona brillante, sé que no soy una persona eh, con una capacidad de liderazgo que lleve a otros hacia adelante. Esas son capacidades que por ahí tienen otras personas. Yo tengo una cualidad que es
siempre ir de frente. ¿No? Yo soy coherente, yo soy una persona de bien, quiero el bien para el prójimo, quiero el bien para mi familia, quiero el bien para mi patria, entonces siempre voy a ir de frente. Y ojalá este ejemplo sirva para que otros hagan exactamente lo mismo, nos animemos y vayamos de frente, porque no hay nada que temer. Lo único que hay que temer es el no hacer lo que corresponde hacer, ¿no? Lo que hay que temer es fijarse más en lo inmanente que en lo trascendente. Y la verdad que si estamos en esta vida es para trascender, no para quedarnos en la chiquita. Y en eso la política tiene mucho para aprender. Dejar de mirar, como decía recién, las próximas elecciones y empezar a mirar verdaderamente hacia adelante, hacia la trascendencia de nuestra patria y hacia la trascendencia celestial, por supuesto. Impecable. No sé si me escucha bien ahora. Si no, Muy perfecto. bajito te escucho, pero yo creo que puede ser que tenga que ver con mi teléfono, ¿no? Qué raro, si la gente del otro lado nos contesta y nos dice si nos escuchan bien, porque yo a usted lo escucho a la perfección. Vamos a pasar ahora Bueno, sí a otra pregunta, que es la siguiente. Hoy día hemos visto un tuit muy particular de nuestro señor presidente que empieza a hablar respecto a la nacionalización de las conexiones de Internet y la telefonía en general. Esto nos hace plantear esos viejos documentales de Cuba en la cual no hay internet, los turistas tienen que ir a un punto específico de las plazas, llega este temor del control que hay sobre las redes, digamos, porque recordemos que en China el control está justamente a través de las redes sociales para evitar la disidencia. Ya hubo un intento justamente por parte de una diputada, que no recuerdo si creo que incluso era de Neuquén, para regular a los influencers con esta cuestión de los discursos de odio. Usted como oposición, ¿cómo ve este proyecto? ¿Qué opina? ¿Qué considera? ¿Qué le diría justamente a nuestra audiencia al respecto de este proyecto de querer seguir nacionalizando las conexiones? no, son gente realmente, quienes nos están gobernando hoy en Argentina, es gente que, eh, a ver, yo no quiero que tengas problemas con tu canal, así que vamos a ser moderados. Creo que es gente descabellada, creo que es gente que está delirando. No están bien, no están sintonizando bien, tienen serios problemas, ni siquiera están viendo la realidad. Están llevando adelante una agenda que es seguramente el sueño de cualquier totalitario, pero en un contexto en el que no es favorable para ellos. Claramente no están en condiciones de hacer eso. Ellos piensan que, eh, acompañados por eh, algunas organizaciones, vamos a llamarlas sociales, organizaciones que le responden de alguna manera. Imagino conociéndolos, porque muchas de estas personas que hoy están en el poder eh, son de alguna manera herederos de aquella euforia en la década del 60, 70, de gente que quería cambiar el mundo y que no tenía problemas en poner bombas, en secuestrar, en asesinar. Imagino que algún delirio por el estilo pueden tener. Claro que el mundo y la Argentina y las personas en la década del 60, 70 eran muy distintas a las de hoy, ¿no? Hoy yo veo un espíritu muchísimo más vinculado al hedonismo, al consumismo. Yo no veo a esta gente jugándose la vida. Se quieren demasiado como para jugarse atrás de un ideal. Sí creo que tienen grandes delirios, creo que son grandes delirantes y que piensan que pueden hacer lo que quieren. No tengo ninguna duda de que el pueblo argentino no se los va a permitir. A diferencia de lo que han hecho en otro momento, hoy el pueblo argentino está muy alertado. Y estas cosas no van a pasar por alto. No se los vamos a dejar pasar, de ninguna manera. Esto que están haciendo es ni más ni menos que ser coherentes con ellos mismos. Y van a avanzar a una agenda que es perversa, y van a avanzar hasta que no sientan una posición verdadera, y no me refiero a la oposición política, ¿no? Porque tampoco hay que tener toda la expectativa ahí, sino la oposición del pueblo argentino. Y esa oposición va a aparecer con mucha fortaleza, con mucha firmeza. No tengo dudas de eso.
seguro que sí, Horacio. Señor diputado, bueno, le quiero preguntar ahora, señor diputado, porque esto también para que usted conozca el contexto de por qué viene esta pregunta. Acaba de decir una palabra, dos palabras claves, agenda perversa. Sobre esto, tiempo atrás, estamos hablando hace 2 semanas atrás, tuve la oportunidad de entrevistar a Patricia Bullrich, de la cual se nos pidió amablemente, pongamos 5 comillas ahí en esa palabra, amablemente, que no la difundiésemos y que no la grabásemos. En un momento yo le pregunto a la señora Patricia Bullrich qué opina o qué posición tiene ella respecto a la IPPF, recordándole que una de las filiales de IPPF es Fundación Huésped, que también está asociada a Casa Fusa, con las cuales el ministro Finocchiaro, ministro del gobierno de Cambiemos, firmó los convenios para la educación sexual y de hecho el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene concesiones para el reparto de misoprostol dentro de su jurisdicción. Digamos, todo esto está documentado, además del financiamiento internacional que recibe de esta mega empresa internacional, digamos. La señora Patricia Bullrich nos dijo, para descontento de muchos, que desconocía por completo que era IPPF, desconocía por completo qué vínculos había con la Fundación Huésped y qué vínculos había entre Fundación Huésped y la clase política en términos generales. Y para los que estamos por ahí en las antípodas de la agenda verde, pro aborto y pro ideología de género, esto nos parece algo realmente preocupante. Usted como representante en la Cámara del porcentaje de votantes que lo ha llevado a usted a ese lugar, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina tanto de la Fundación Huésped y las agendas pro aborto internacionales, si su posición es ser pro vida o no ser pro vida? ¿Y qué opina de que Patricia Bullrich, una supuesta candidata presidencial de la supuesta derecha, desconozca, entre comillas, desconocer, porque dudo que una funcionaria de ese nivel no sepa esto, los vínculos que hay entre Fundación Huésped e IPPF? Mira, Horacio, yo creo que sería mucho más preocupante que realmente haya políticos tan encumbrados que ignoren cómo está funcionando el mundo hoy, ¿no? La importancia que tiene que los políticos comprendamos, entendamos, sepamos leer sobre geopolítica, hoy tiene más trascendencia, creo yo, que en ningún otro periodo de la historia. Porque hoy la geopolítica, la geoeconomía, las relaciones, no solamente entre los estados, sino entre las distintas corporaciones, las organizaciones y las organizaciones supranacionales que se vinculan con los estados para llevar adelante distintas agendas, tiene una trascendencia que no había tenido jamás en la historia, ¿no? Muchas veces en la historia, sobre todo en la historia de los últimos 400 años, desde la paz de Westfalia en adelante, en la que tenemos los estados como están configurados, más o menos como están configurados hoy, las relaciones fueron sobre todo entre estados, ¿no? Con los intereses particulares, con los intereses empresariales, siempre jugando, por supuesto, con los bancos siempre jugando, con intereses de distinta naturaleza, pero sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín en adelante y la finalización de esa Guerra Fría, entraron en juego cada vez con más fuerza todas estas organizaciones, no solamente las organizaciones supranacionales, sino esas organizaciones supranacionales influenciadas por corporaciones económicas que son hoy, yo creo, los principales actores globales, ¿no? Más allá de las naciones, que también juegan su rol. Ahora, dentro de esas organizaciones, dentro de esas corporaciones, que tienen clarísimos intereses económicos sobre nosotros, claramente la IPPF es uno de los actores de mayor peso, ¿no? Y como decías vos, la Fundación Huésped, algunas organizaciones como la de Soros acá, que vos me vas a ayudar con el nombre, bueno, es Huésped esa. No, a ver, espera, se me confunden los nombres. Católicas por el derecho a decidir es una de las principales activistas que tiene el por el feminismo derecho a decidir, bueno, esa es claro, una de las hay muchas principales de la organizaciones. PSOE.
¿Cómo? Que le Discúlpame. decía que el 99% de las organizaciones feministas que hay acá en Argentina tienen financiamiento tanto de la IPPF como de la Open Society por cuentas diferenciadas, digamos. Totalmente. Ningún político en Argentina que esté a un nivel de Congreso de la Nación o con responsabilidades en partidos políticos debería ignorar esto. En mi experiencia, sí, se ignora y mucho. Lo que yo veo es que se ignora y mucho. Eso es muy lamentable. Eh, Porque realmente si se ignora cómo está funcionando el mundo hoy, muy difícilmente se pueden defender los intereses de la Argentina, que son absolutamente contrarios, diametralmente opuestos a los intereses que tienen esas organizaciones y esas corporaciones sobre nuestro país y sobre nuestra región. Y digo nuestro país y nuestra región porque es lo que más nos debería preocupar. Ahora, no puedo hablar en nombre de Patricia Bullrich, lo que ignora o lo que deja de ignorar, porque sería señalar a una persona que realmente no escuché, más allá de lo que me estás diciendo vos, no escuché qué fue lo que dijo. No es por defenderla, pero tampoco quiero recaer sobre ella. Sí te tengo que decir que los convenios del gobierno de Mauricio Macri con organizaciones con intereses absolutamente contrapuestos a los nuestros, eso fue una realidad. Y en mi criterio, si no se ignora lo que ocurría atrás, son actos de traición a la patria. De ninguna manera un funcionario de cualquier nivel del Estado puede hacer convenios con ninguna organización que vayan en contra de los intereses que tiene que representar ese funcionario. Eso cuando ocurre, si en caso de que no se desconozca, si se desconoce, te reitero, me parece tremendamente grave. No podemos tener ignorantes a cargo de responsabilidades gigantes como las de firmar acuerdos con organizaciones como la IPPF. No podemos tener gente que ignore lo que está haciendo. Ahora, como no deberíamos tener, al tenerlo, yo considero que esos son actos de traición a la paz, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, la firma de un convenio con el gobierno de la República Popular China para cederle tierra en la provincia de Neuquén, se le cedió por el término de 50 años sin ningún tipo de contraprestación más que una hora de sesión de préstamo del equipamiento por día, algo absurdo, realmente ridículo, y se le cedió 50 hectáreas en el centro de la provincia de Neuquén a cambio de nada. No tienen que pagar impuestos, no tienen que dar cuenta de nada. Otro acto de traición a la patria, ¿no? Hemos tenido realmente gobernantes en los últimos años, y no quiero señalar a nadie en particular, ¿no? Pero claramente hay muchos, ¿no? Como muchos que en los 90 también hicieron acuerdos con las mineras, hicieron que se aprobaran leyes para que las mineras vengan a llevarse todos nuestros minerales y nos paguen a través de una declaración jurada, una vez que se llevan todo, procesan en sus países de origen, acá se lo llevan en bruto, no nos tienen que pagar nada aquí, sino que nos pagan recién cuando procesan y nos dicen a nosotros que se llevaron tanto oro, que se llevaron tanto cobre, que se llevaron tanta plata, a través de una declaración jurada. Otros actos de traición a la patria, no tengo ninguna duda de eso. Eh, con el agravante de que hoy el mundo está siendo atacado por organizaciones, corporaciones, que lo que buscan es implantar una nueva cultura a nivel global, ¿no? Esto que nosotros señalamos que es el globalismo al cual adhiere la izquierda y a lo cual nos contraponemos la derecha, es el globalismo de, lejos de ser de la diversidad que ellos dicen defender, en realidad lo que buscan es un pensamiento único, una cultura única, y quieren destruir a nuestra cultura, la quieren destruir. Por eso es grave que se hagan acuerdos con ese tipo de organizaciones. Por eso es grave que se acepte toda la agenda completa, la agenda putrefacta, la agenda podrida, ideológica, de esta gente perversa, será Soros, serán Bill Gates, otros tipos siniestros que están fuera de Argentina, que ellos tienen sus intereses sobre el mundo y a nosotros no nos ven como personas
que nosotros sí nos vemos como personas. Y por eso es importante que del Estado se defienda la dignidad de las personas, de cada uno de nosotros, ¿no? Porque nadie mejor que los argentinos para defendernos a nosotros mismos. Entonces, cuando permitimos que vengan extranjeros con sus intereses, no me importan los intereses de ellos, a mí me importan los intereses nuestros. Entonces, cuando nosotros tenemos representantes que permiten eso, no podemos menos que sentirnos traicionados. Pero primero tenemos que estar alertados de que esas cosas pueden ocurrir, ¿no? Y entonces, por eso, es bueno lo que hacen ustedes, es bueno lo que hace Almedia, es bueno lo que hace la derecha diario, lo que hacen tantos medios. Te menciono algunos que se me ocurren ahora: el diario La Prensa, que es un diario que yo leo habitualmente, después muchos comunicadores, bueno, Agustín Laje, que para mí es una de las personas más admirables que hay en Argentina, como él, muchísimas otras personas que están poniendo en alerta lo que está ocurriendo, y eso es muy importante porque sirve para estar alertados, para estar bien despiertos y para no permitirle a nuestros representantes que hagan cosas en contra de nuestros intereses. Señor diputado, usted un poco le quería decir, señor diputado, que usted un poco se ha adelantado a la siguiente pregunta que teníamos programada para usted, que en efecto es una cuestión de la soberanía nacional, porque es una preocupación de muchos ciudadanos que por ahí invertimos gran parte de nuestra vida. De hecho, casi de 100 días, 60 se trabaja para sostener el espacio público, ver que justamente este espacio público, particularmente la casta política, aún no le ha dado respuestas certeras, digamos, a la población en torno a la relación que posee Argentina con China. ¿Cuál es su visión respecto a estos intercambios culturales, políticos, mercantiles que está llevando adelante nuestra nación con la potencia extranjera de China? Bueno, a ver, China primero que es un país que debe ser maravilloso, yo no lo conozco. Sin dudas es un país maravilloso, es una cultura milenaria, eh, tiene gente sin dudas valiosísima, con gran capacidad de trabajo, con un gran patriotismo, sin dudas que debe ser un país ejemplar. Ahora, China, como cualquier otro país del mundo, tiene sus intereses particulares, y lo que ocurre con algunos países, como China, como ocurre con Rusia, como ocurre con Estados Unidos, como ha ocurrido también con otros países u otras culturas, u otras civilizaciones a lo largo de la historia, tienen una ambición imperial. En algunos casos imperial, en otros casos imperialista. Pero tiene una ambición de dominar el mundo, ¿no? Entre el orgullo por su historia, por su cultura, la creencia que tienen esos pueblos por superarse y superar a los demás, y ser cada vez más importantes, más fuertes y crecer. Bueno, ellos tienen una agenda, reitero, los chinos, como la tienen otros países, de crecimiento por fuera del mundo. En el caso chino, agravado porque domina un sistema político al cual yo considero enemigo de la humanidad, que es el comunismo. Yo considero que una de las cosas más nefastas, más terribles que le ha pasado a la humanidad desde hace muchos años es el comunismo, ¿no? Pero el comunismo con un gobierno muy particular, ¿no? Que hay que ver, el gobierno de la República Popular China, que es el Partido Comunista Chino, que tiene solamente 8 millones de afiliados, no es que los 1.400 millones de chinos se pueden afiliar al Partido Comunista, se afilian algunos, y esos son los que dominan, los que mandan en ese país, y tienen la tendencia a perseguir a los propios, tienen la tendencia a subyugar a los propios, a las culturas o a las etnias distintas a la Han, por ejemplo, que es la etnia dominante, la más importante, pero también a los que tienen creencias religiosas distintas a las que pretende el régimen, ¿no? Y ahora a cada ciudadano que pretende moverse de manera libre se lo persigue de una manera, yo creo, tremenda, ¿no? Y ya no lo están haciendo solamente con los chinos, ¿no? Ahora están avanzando
obviamente su agenda con Taiwán es una agenda bien concreta, ellos piensan que son los dueños de Taiwán. Taiwán es la República Democrática China, muchos de los que perdieron, los del Kuomintang, que perdieron en el 49 la guerra civil, se fueron a la isla de Taiwán, están desarrollando ahí una gran nación. Bueno, China está avanzando para coartarle la libertad, el desarrollo y presionando a otros países de manera diplomática y económica para que no reconozcan a Taiwán la independencia, y lo han logrado en gran parte del mundo. Y no conformes con eso, están avanzando en otros lugares del mundo, a través de sus intereses, que reitero, pueden ser legítimos, ¿no? Porque es parte de la lógica global, ¿no? Obviamente, los imperios, ha habido imperios buenos, que han sido beneficiosos inclusive para los otros países, y hay imperios nefastos. Bueno, yo creo que las características de este imperio pueden ser muy negativos para nosotros, ¿no? Cuando uno ve cómo avanzan con un sistema, yo te diría que en países como el nuestro, donde hay fragilidad institucional, ellos tienen mucha facilidad para avanzar porque encuentran en algunos políticos que son propensos a aceptar condiciones que no son beneficiosas para el país, pero sí para esos políticos, puede leerse las coimas, bueno, ahí es mucho más fácil entrar, porque hacen algunos acuerdos económicos con algunos políticos, y mientras tanto hacen sus negocios, ¿no? Y mientras tanto, envían a su flota pesquera, por ejemplo, que no son los únicos los chinos los que lo hacen, pero envían su flota pesquera, y cuando Argentina envía sus navíos para capturar, atacar y encarcelar a esos pesqueros ilegítimos en mar argentino, bueno, ahí levantan un teléfono y presionan a los funcionarios que previamente habían sido comprados. Entonces, ahí no solamente tenemos un problema de soberanía en el momento en que se meten en nuestro mar a pescar, sino que además esa soberanía se ve doblemente vulnerada cuando el político, el funcionario, es presionado y acepta esa presión de parte de funcionarios extranjeros. Esas cosas, obviamente uno no tiene pruebas, pero son muy evidentes. Así como ha ocurrido ahí, hay otros intereses de China, no solamente en Argentina, sino en países vecinos, ¿no? Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Ecuador, donde Ecuador tiene embargado su petróleo para las próximas generaciones por medio de la deuda que tiene con China. La garantía de esa deuda era a cambio de petróleo futuro. Entonces, ya las próximas generaciones de ecuatorianos tienen embargado su petróleo por acuerdos que han hecho políticos con el gobierno chino. Puertos que van a ser en Perú, puertos que van a ser en Uruguay, todos intereses que son de China y que logra meterse en nuestros países por la fragilidad institucional. Argentina tiene otra preocupación grande respecto de China, al menos mi preocupación, es el viaje que va a hacer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a China en el mes de noviembre, para hacer un acuerdo por una planta nuclear con tecnología Hualong-One, una tecnología que no se ha probado en ningún lugar del mundo, ni siquiera en China, y nosotros vendríamos a ser los conejillos de India para esa tecnología, lo cual le agrega una complicación. Pero nosotros somos un país con capacidad nuclear, nosotros somos uno de los primeros países del mundo que ha producido energía nuclear. Entonces, que nosotros releguemos nuestro conocimiento, nuestra capacidad nuclear, que es anterior a la capacidad nuclear china, por un acuerdo que no nos va a convenir en absoluto, solamente por 1000 megavatios anuales de potencia instalada, que no es nada para lo que necesita Argentina, y endeudarnos en cerca de 7.000 millones de dólares para una planta que en definitiva se va a terminar de fabricar en 7 años, realmente es un acuerdo que no nos sirve en absoluto. Pero ahí va Fernández, dentro de ese acuerdo que él tiene con China, a relegar nuestra soberanía en favor de intereses que son de él y de su partido político. Lo mismo podemos decir, disculpame que por ahí me extiendo un poquito, con un acuerdo
que se estaría firmando para que Argentina sea el gran chiquero de China, ¿no? Los chinos van a venir a producir con sus plantas, vienen, las instalan en Argentina, porque en China están teniendo grandes problemas ambientales, quieren instalar aquí sus factorías, no factorías, su producción de cerdos, y venir, criarlos acá, alimentarlos acá y llevárselos sin ningún tipo de proceso industrial. Eso a nosotros no nos sirve en absoluto, solamente le sirve a China. Que reitero, ellos tienen sus intereses, nosotros tenemos que tener los propios, y no los estamos mostrando. Excelentísima explicación. Y agradeciendo enormemente el tiempo, nos quedan 10 minutos y en la última pregunta es para ya finalizar. Como hemos hablado previamente, dijimos en primer lugar que teníamos un conflicto ya con la IPPF y luego abordamos el tema de China para que finalmente podamos cerrar con una pregunta que es, ¿cuál es su posición y qué respuesta le daría a esa ciudadanía que está preocupada por el fenómeno cultural del globalismo? ¿Usted lo ve como una amenaza? ¿Usted cree que la clase política está alertada respecto a lo que es el globalismo? ¿O considera que no es un tema de agenda que preocupe en efecto a la Argentina en este preciso instante? No, que estamos al tanto del globalismo, sí. Lo que yo no estoy muy seguro es que si hay una dimensión verdadera de las implicancias que eso tiene, primero de dónde viene, cuáles son los intereses que hay atrás de eso, y después de las implicancias que puede tener para nuestro país. Algunos políticos, como algunas personas comunes, se toman a gracia todo esto del lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Que aparezca el chiquito ese que tiene un sueldo monstruoso en el Ministerio de Salud, ese chiquito del peinado Lucas raro, Vinson. a decir lispibis, o no me acuerdo cómo dijo, algo que realmente le produce rechazo, y a alguno le puede causar gracia, realmente es tremendo, porque lo que están haciendo es semilla a semilla, instalando su agenda, que es una agenda globalista, que es una agenda que no hay de ninguna manera que subestimarla, pues es una agenda que está programada, que está muy bien financiada, que está coordinada de distintas maneras. Aquí en Argentina tenemos ahora, a partir de este gobierno siniestro, tenemos el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, un ministerio que no ha parado un solo día de hacer daño, un solo día no ha parado de instalar esta agenda globalista, que lo que busca es destruir nuestra cultura. Entonces, podemos reírnos un ratito, del personaje ese, porque realmente es un personaje risible, ¿no? Para el que no le causa desagrado. Ahora, la realidad es que debería alertarnos de que esa agenda continúe, no solamente financiada por el Estado argentino, que la va a financiar con millones y millones y millones de pesos para instalar no solamente un lenguaje inclusivo, sino lo que ellos llaman, lo que llaman perspectiva de género, y que no es ni más ni menos que una ideología que quieren instalar aquí, como han instalado en otros países, inclusive angloparlantes. No es que es una agenda que tienen solamente para Argentina o para los países iberoamericanos, es una agenda que tienen claramente para el mundo occidental, ¿no? Y digo mundo occidental porque en otros países posiblemente no la tengan tan fácil. Por ejemplo, en Rusia, ¿no? En Rusia no la tienen tan fácil, ¿no? En Rusia, y ahí me parece, por ahí para hablar en otra oportunidad, ahí puede haber también una cuota de esperanza. Nosotros miramos mucho lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump, pero tenemos que mirar mucho lo que está pasando en Rusia con Vladimir Putin, ¿no? Dos personajes que para el establishment son muy polémicos, ¿no? Están señalados permanentemente, los critican permanentemente. Ahora, son dos personajes muy fuertes que están llevando adelante una batalla cultural, sobre todo, ¿no? Cultural. La de Donald Trump tiene connotaciones fuertes económicas, pero siempre
basadas en el patriotismo, lo mismo que la de Vladimir Putin, ¿no? Y entonces, por eso digo, tengo esperanza, no en nuestros dirigentes, los actuales, porque los dirigentes actuales no nos van a llevar a combatir contra esa agenda de una manera efectiva. Sí tengo mucha esperanza en los jóvenes como vos, los jóvenes de tu generación, y más jóvenes todavía, que yo creo que hay un nivel de comprensión de lo que está ocurriendo en el mundo, que a mí me encanta que lo tengan, y me genera muchísima esperanza hacia adelante. No tengo ninguna duda de que no nos van a vencer. No nos van a vencer porque nosotros tenemos, como le pasó a los rusos, los soviéticos tuvieron 60 y pico de años de comunismo, y sin embargo, se fue el comunismo y Rusia vuelve a crecer, porque las raíces del ser humano no se van a destruir por una ideología nefasta, y no se van a destruir por gente que, con espíritu de Dios, que creen que van a poder transformarnos verdaderamente. Podrán tener la ilusión por momentos, pero Dios prevalece, y el hombre va a prevalecer, porque el hombre es una criatura de Dios, no del hombre. Entonces, estemos preocupados, pero para ocuparnos, pero también para tener esperanza, porque nosotros estoy seguro que vamos a vencer él, no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias. Desde ya le agradecemos enormemente. No podría ser mejor cierre que el que acaba de hacer. Coincido hasta la última palabra, especialmente aquellos que tenemos una clara, marcada agenda conservadora. Abiertamente en este espacio somos conservadores y reivindicamos el conservadurismo. Insistimos que está muy denostado el conservadurismo a falta de lectura y de formación. Hay que leer con atención quién fue Roger Scruton, Russell Kirk, Edmund Burke, y entender cómo ha sido el proceso transformador de las sociedades occidentales y el rol que jugó la cristiandad desde la Edad Media en adelante para conformar Occidente. Nos llena de esperanza ver que, en efecto, no todos los políticos son iguales, nos llena de esperanza ver que hay políticos que no tienen culpa de decirse de derecha y no tienen ningún complejo en hablar con la gente. Porque decimos esto con todas las diferencias ideológicas que uno puede tener con algunos determinados espacios políticos, son muy pocos los diputados que se animan a responder, y me remito a casos recientes que hemos tenido en este programa. Así que para nosotros ha sido un gusto y un honor estar esta hora con usted, señor diputado, aprendiendo, formándonos e informándonos. Quedan abiertas las puertas a usted de la Fundación Libre y de la Resistencia, que es un proyecto interno que tenemos, para lo que necesite y en lo que le podamos dar una mano. Bueno, Horacio, te agradezco de corazón. Yo estoy en política para servir, no para que me den manos, pero te lo agradezco de corazón porque los argentinos somos así, somos de brindarnos una mano siempre y estar atentos a lo que necesita el otro, es parte de nuestra cultura, y a mí me encanta que vos y a través tuyo, ustedes, se acerquen y nos acerquemos, porque la gente que tenemos ideas similares y queremos a nuestra patria, tenemos que estar unidos, ¿no? Más allá de las diferencias que podamos tener todos, porque las diferencias son bienvenidas, porque los seres humanos somos diversos, así que bienvenidas las diferencias, pero unámonos porque lo que hay atrás es muy valioso, y es ni más ni menos que la trascendencia y nuestra patria. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, y cada vez que necesites algo de mí, yo estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias, gente. Nos estamos viendo lunes. Recuerden, de 6 a 9 en Play FM con el canal de La Resistencia. Y luego todas las noches, de lunes a viernes, por las 11 en este humilde espacio. Algunas entrevistas van a mi canal, otros fragmentos irán a La Resistencia, otros fragmentos irán a la Fundación Libre. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo el lunes. Muchas gracias, señor diputado. Chao, a vos.